Bueno, señor director de la Agencia Agraria de Candelaria, estimados colegas, señores autoridades, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jerónimo Quispe. En esta oportunidad vengo a realizar la capacitación de un producto que es muy importante, seguro agrícola catastrófico, que comprende la campaña agrícola 2025-26 y 2026-27. Bueno, las preguntas, por favor, al momento de finalizar o al finalizar la exposición, se va de alguna forma sobre las dudas que puedan presentarse, ¿no?, durante la capacitación. Durante la capacitación o durante la exposición se va a tomar en cuenta temas muy importantes, como en este caso son 21 en total, que comprenden desde qué es el seguro. El seguro es un acuerdo llamado póliza, donde la empresa aseguradora se compromete a pagar una indemnización al asegurado cuando ocurre un riesgo cubierto, es decir, un daño o evento que está incluido por la asegurada, que es el monto que se ha establecido como protección. ¿Cómo es que funciona o cómo es que se activa este seguro agrícola para todos ustedes como agricultores? Se realiza la transferencia de riesgo y la paga de la prima. ¿Y quién lo recepciona? El seguro, en este caso la aseguradora. ¿Quién lo transfiere? El Ministerio de Agricultura, ¿no?, el beneficiario del contratante. Y la empresa de seguros, si en caso ocurriese una eventualidad que pueda afectar a su cultivo de manera siniestrosa, la aseguradora se hace responsable para poder realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes. El seguro agrícola catastrófico es un seguro de apoyo social dirigido a productores de agricultura familiar, que se brinda en este caso una compensación económica por las pérdidas de los cultivos dañados a consecuencia de los riesgos cubiertos. Principales características del seguro agrícola. Es totalmente gratuito. Cabe señalar que ninguno de los agricultores en todo el país paga una prima. Financiado del 100% por el MIDAGRI, a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario, FOGASA. Gestionado por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada departamento. Cada agencia agraria o gerencia regional agraria brinda la información a través de su área de estadística, las áreas aseguradas, los cultivos a asegurar y los rendimientos promedio. Gestionado por las direcciones y gerencias regionales, ya les había comentado yo, supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA, operado por la empresa de seguros, en este caso para estas dos campañas, la Positiva Seguros. Los beneficiarios del seguro agrícola en este caso son los agricultores de la agricultura familiar, principalmente agricultores de subsistencia. El objetivo del seguro agrícola catastrófico es proteger a los productores agrícolas, principalmente de la agricultura familiar de subsistencia, de las pérdidas ocasionadas en sus cultivos debido a eventos adversos de origen natural, llámese tales como sismos, erupciones volcánicas, climáticas, tales como la sequía, heladas, exceso de lluvias, biológicos, tales como las plagas y enfermedades. La materia asegurada, cultivos y áreas. Se aseguran los cultivos sembrados por los pequeños agricultores de agricultura familiar a nivel sector estadístico. El MIDAGRI determina la materia asegurable en base a la información estadística referida a los cultivos, superficies y rendimientos declarada, en este caso por los gobiernos regionales a través de sus DRAS o GRAS, o sea, Dirección Regional Agraria o Gerencia de Regional Agraria. Algunas regiones tienden a trabajar como denominación, tienen Gerencia Regional de Agricultura. Algunas regiones es de Dirección Regional de Agricultura, por eso se refiere a las DRAS o a las GRAS, ¿no? Cultivos asegurados. En esta campaña agrícola se va a tomar en cuenta tanto cultivos transitorios como también permanentes. Se priorizan para su aseguramiento aquellos cultivos estratégicos de autoconsumo y pan llevado, que son conducidos por la agricultura familiar de subsistencia en las zonas más pobres
o vulnerables del país. Pues este seguro está diseñado para aquellos agricultores de subsistencia donde se ubican generalmente en zonas más pobres y vulnerables del país. La superficie asegurable se calcula en base al promedio de las áreas sembradas de las 3 últimas campañas agrícolas. Entonces, esta información también lo brinda el área de estadística. El rendimiento esperado se calcula en base al promedio aritmético del rendimiento esperado de las últimas 5 campañas agrícolas. Entonces, también esa información lo brindan ustedes como el área estadística, ¿no? La materia asegurada, teniendo en cuenta la redistribución de áreas, la Secretaría Técnica instruirá a la empresa de seguros, en este caso a Positiva, para que realice la redistribución de áreas aseguradas, solicitadas por los gobiernos regionales a través de sus DRAS o sus GRAS, la cual podrá realizarse durante toda la campaña agrícola en las unidades de riesgo, sectores estadísticos llamados unidades de riesgo, donde no se hayan reportado avisos de siniestro. Se modificará el área asegurada proporcionada por el MIDAGRI con la información del avance de siembra y cosechas de los cultivos, proporcionado por los gobiernos regionales a través de sus DRAS y GRAS, y se realizará a nivel de cada departamento. La vigencia del seguro agrícola catastrófico en este caso se ha declarado, se ha aceptado mediante la resolución ministerial número 0334-2025-MIDAGRI. Se aprueba la directiva número 002-2025-CD/FOGASA, la cual rige las vigencias del SAC para las campañas agrícolas 2025 y 2026 y 26-27, ¿no? 2 campañas agrícolas. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nosotros, como Positiva, vamos a realizar el acompañamiento durante esas 2 campañas, donde nuestra función de nosotros, en este caso, es prácticamente cubrir todo lo que pueda suscitarse durante estas 2 campañas. El periodo de vigencia de la póliza del seguro agrícola catastrófico es anual e inicia desde las 0 horas del 1 de agosto del 2025, o sea, desde este agosto, hasta las 0 horas del 1 de agosto del 2026. Eso es para la campaña 2025-26. Sin embargo, para la campaña 2026-27, comprende desde las 0 horas del 1 de agosto del 2026 hasta las 0 horas del 1 de agosto de 2027. Ahí culminaría prácticamente nuestra labor, teniendo en cuenta esta vigencia. Están asegurados los cultivos cuyas siembras se hayan ejecutado dentro del periodo de vigencia de la póliza del seguro. En el caso de cultivos permanentes, se cubren todos los siniestros que se presentan durante la vigencia de la cobertura, aun cuando la manifestación del daño en el cultivo se manifieste después de fin de vigencia. Asimismo, tendrán cobertura hasta la cosecha aquellos cultivos asegurados que, habiéndose sembrado dentro de la vigencia, la cosecha ocurre fuera de ella. O sea, en este caso, si ustedes siembran en cultivos transitorios dentro de la cobertura de la vigencia, ese cultivo está asegurado hasta la cosecha. Por decir, ustedes realizan su siembra chica, en este caso aquellas áreas que dependen del riego, a partir de mayo, junio, y se cosecha octubre, noviembre. Este cultivo que se ha sembrado dentro de ese periodo de vigencia está asegurado hasta la cosecha. Riesgos asegurados. Sequía, lluvia excesiva extemporánea, huaico, inundación, falta de piso para cosechar, helada, granizo, nieve, altas temperaturas, incendio, viento fuerte, plagas y depredadores, enfermedades, erupción volcánica, sismo, sequía para cultivos de riego, taponamiento en emergencia y deslizamiento. Se cubren para esta campaña agrícola 18 riesgos climáticos, tanto climáticos, biológicos y naturales. Entonces, como se pueden observar en la parte o en la presentación, hay muchos problemas en el campo. Llámese en la parte superior del maíz, llámese helada, en la parte media, papa organizada, inundaciones en la parte inferior, incendios y huaicos. Entonces, todos esos eventos o todos estos riesgos están cubiertos.
¿Ya? Entonces, para conocimiento. La suma asegurada es de 1.000 soles por hectárea. En caso de un siniestro con dictamen indemnizable, los beneficiarios del seguro, de acuerdo en este caso al padrón de beneficiarios elaborado por la empresa de seguros, en coordinación con los representantes, en este caso de las GLAS o GLA, recibirán un monto proporcional a 1.000 soles. ¿Ya? De 1.000 soles por hectárea para cultivos priorizados y 500 soles por hectárea para cultivos no priorizados. Ya, esto es, hay que entender lo siguiente, que esta suma asegurada en el seguro agrícola catastrófico no representa, por favor, miren, escuchen por favor para que tengan conocimiento, estos 1.000 soles no tiene, no representa el costo de producción, sino es un apoyo. Es un apoyo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, para tener las pérdidas del pequeño agricultor, o sea, de ustedes. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Los 1.000 soles es proporcional al área que ustedes van a perder, o se ha sembrado. Si ustedes han sembrado un toco, 3.300 metros cuadrados, entonces la indemnización tendría que ser 330 soles. Si es una hectárea, 1.000 soles. Entonces es proporcional al área que se ha sembrado, que se ha perdido. Índices asegurados para cultivos transitorios. En este caso tenemos dos índices, ¿no? El rendimiento promedio, que es kilogramos por hectárea, y el rendimiento asegurado. El rendimiento promedio, como les había manifestado, es el promedio de las últimas 5 campañas. Y esta información de igual manera lo brinda el agente agrario, ¿no? O su jefe de estadística. El rendimiento asegurado se determina aplicando el porcentaje asegurado del rendimiento promedio. Es decir, a nivel nacional, ya para el SAT, es del 52, 54 y 56%. Esto va a variar de acuerdo al grupo de riesgo en el que se encuentra cada departamento. Para Arequipa, para Tacna es el 54%. Es decir, si el rendimiento promedio es de 10 toneladas, 10.000 kilos en papa, ¿no?, reportado o comunicado, en este caso al MIDAGRI, para que se tome en cuenta, 10 kilogramos, 10.000 kilogramos, entonces, teniendo en cuenta su porcentaje asegurado del 54%, ¿cuántos estaría asegurando, señores? 5.400. Entonces, 5.400 kilos es mi disparador, es mi rendimiento asegurado. Entonces, ¿qué quiere decir ese rendimiento asegurado? Cuando nosotros realizamos una evaluación en campo, si el rendimiento obtenido en campo es mayor al rendimiento asegurado, que es 5.400, no correspondería en este caso un pago de indemnización. ¿Por qué? Porque es mayor a 5.400. Sin embargo, si el rendimiento obtenido en campo es menor al rendimiento asegurado de 5.400, menor o igual al rendimiento asegurado, correspondería a una indemnización. Por lo tanto, la pérdida va a ser asumida por la empresa aseguradora, en este caso, la positiva. Entonces, es así como funcionan, ¿no?, los índices asegurados para cultivos transitorios. Los beneficiarios del seguro agrícola catastrófico vienen a ser principalmente los agricultores, los productores de la agricultura familiar, principalmente los de subsistencia. ¿Quiénes son los agricultores de subsistencia, señores? Los que siembran para consumo, autoconsumo, ¿no?, los cuales desarrollan actividades agrícolas en cultivos transitorios y o permanentes, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional, que demuestran trabajar la tierra de forma directa y explota extensiones de hasta 10 hectáreas. Con el seguro agrícola catastrófico se busca lo siguiente: proteger a los cultivos de la agricultura familiar frente a eventos adversos de origen climático, natural y biológico, proporcionando una compensación económica al agricultor que alivie la pérdida ocasionada por estos riesgos. Contribuye a la gestión de los riesgos agrícolas, ordenando las finanzas del Estado y atendiendo de manera eficiente y oportuna los eventos catastróficos en gran escala. Entonces, esto es lo que les he mencionado hace un momento. Ese es el propósito del seguro agrícola, ¿no? Secuencia de atención de un aviso de siniestro. Si bien es cierto, para que se pueda realizar la evaluación correspondiente a un aviso de siniestro, el agricultor cumple un rol muy importante para poder determinar o realizar el aviso de siniestro.
Ocurrido el siniestro al cultivo, el productor debe avisar a la brevedad posible de dicho evento a la agencia o oficina agraria, ya sea acercándose a la oficina o por llamada telefónica. El segundo paso es la activación. De manera diligente, la agencia agraria, a través de las DRA o GRA, reporta dicho siniestro a la empresa de seguros elegida para la campaña agrícola. ¿Y cómo es que reporta el agente agrario? Ellos cuentan con un sistema de reporte denominado Moray. Entonces ellos realizan el llenado prácticamente del formato para poder realizar ese aviso de siniestro, y nosotros, o yo en este caso como responsable de la región Tacna, recepciono ese aviso de siniestro y realizo la coordinación correspondiente de ese aviso de cuándo se va a realizar la evaluación dentro de los 15 días. Ajuste. La empresa de seguros atiende el aviso de siniestro de forma presencial dentro de los 15 días siguientes. Dentro de los 15 días, a partir del aviso de siniestro, realizando la labor de inspección y ajuste de campo. Si el caso lo amerita en cultivos transitorios, se podrá aplazar dicha labor a cosecha, en coordinación con la agencia agraria. A ver, aquí es donde yo quiero indicar lo siguiente. Si el cultivo ha sido corroborado de papa en periodo vegetativo, si bien es cierto, sí, ocurre que le afecta la helada, sin embargo la papa tiende a rebrotar. Eso se denomina daño de cultivo. Entonces, este cultivo, cuando nosotros vamos a evaluar a campo, lo vamos a tener que nosotros reprogramar cercano a la cosecha. Porque recuerden, en la anterior presentación les hablaba de rendimientos asegurados. ¿En qué momento se obtiene rendimiento, señores? A la cosecha, ¿cierto? Cercana a la cosecha. Entonces nosotros realizamos nuevamente la evaluación cercana a la cosecha, teniendo en cuenta ya la primera evaluación, ¿no? Una primera evaluación, de repente no hubo pérdidas que puedan de alguna forma ameritar, en este caso una indemnización, se reprograma a cosecha. Y sin embargo, si ocurriese el caso de que existe pérdida total, o sea, que el agricultor ya va a voltear su terreno, no va a cosechar absolutamente nada, ustedes saben eso. Ya cuando se muere la planta, ahí acudimos, pero a realizar el pago bajo la cobertura complementaria a aquellos agricultores que sí han perdido, o sea, que se encuentran con pérdida total, aquellos cultivos. Padrones, si el dictamen de la evaluación y ajuste de campo es indemnizable, la empresa de seguros elabora dentro de los 20 días siguientes el padrón de beneficiarios con el monto correspondiente a cada agricultor de acuerdo al área sembrada del agricultor, el cual es calculado en base a 1.000 soles por hectárea para los cultivos priorizados y 500 soles para los cultivos no priorizados. El pago, la empresa de seguros se hará efectivo los pagos a los agricultores empadronados, por si acaso empadronados dentro del sector estadístico que se ha indemnizado, a través de la transferencia de cuentas de ahorro dentro de los 15 días hábiles de haber culminado de elaborar el padrón con el visado de la agencia agraria respectiva. Para agricultores mayores de 65 años se podrá realizar los giros bancarios. Es así como funciona la secuencia, ¿no? Para la obtención del aviso de siniestro hasta el cobro incluso de la indemnización por parte del agricultor. Este es el formato de aviso de siniestro que generalmente los agentes agrarios brindan información al responsable para poder realizar el aviso de siniestro correspondiente, ¿no? Probablemente en Tacna tengan un encargado para determinar o para desarrollar esta labor, ¿no? De realizar el aviso de siniestro. Y es un formato completo, donde está la región, provincia, distrito, sector estadístico, agencia u oficina agraria. En la parte inferior, datos del cultivo, colocan pues el cultivo, el mes de siembra, la fenología actual, la superficie real sembrada, la superficie afectada, la superficie perdida, el tipo, la fecha de ocurrencia del siniestro y la fecha de envío del siniestro. Entonces, todo se trabaja en base a una fecha también. La inspección y ajuste de siniestro. El ajuste y liquidación del siniestro es el procedimiento mediante el cual se determina la afectación en la producción asegurada. Ya, ahí está hablando incluso directamente, ¿no? La producción asegurada.
Entonces, ¿en qué momento se realiza la evaluación? Cercano a la cosecha, sí lo amerita. Ocasionada por un riesgo protegido para determinar si corresponde o no la indemnización, ¿no? Producido el reporte de un aviso de siniestro, la empresa de seguro procederá a efectuar la inspección de manera diligente, ¿ya? Designando en este caso a un evaluador o un ajustador de siniestros en un plazo no mayor a los 15 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción del aviso de siniestro, esto en el sistema moral. Durante el proceso de ajuste y liquidación de siniestro, el inspector llenará el acta en campo con la información de los resultados obtenidos. Dicha acta debe ser firmada por ambas partes en señal de conformidad. Si hubiera alguna observación a los resultados obtenidos el agente agrario o su representante debe de plasmarlo en dicha acta y la empresa de seguros tendrá 10 días calendario para realizar una nueva inspección con un nuevo evaluador. O sea, si ustedes tienen discrepancias durante la evaluación y ustedes mencionan pues algo que es concerniente de la parte técnica, ¿no? Y también incluso que tiene que estar acorde a un manual de ajuste. Ya, si el evaluador hace caso omiso a ese manual de ajuste durante la evaluación, ustedes pueden colocar el evaluador, el especialista, realizó la evaluación sin considerar tal punto que indica indicado en el manual de ajuste. O sea, tiene que ser algo técnico. Ya, esa parte siempre hay que tenerlo en cuenta. La inspección de ajuste se realizará utilizando el manual de ajuste, justamente hace un momento lo mencioné, ¿no? Del seguro agrícola catastrófico, además del documento de absolución de consultas, elaborado y proporcionado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA. ¿Ya? Entonces, incluso nosotros tenemos en cuenta pues la absolución de consultas, que es un documento que a partir de las cuales se ha generado se ha hecho algunas preguntas al ministerio y se han absuelto en ese documento, y se tiene que tomar también en cuenta lo indicado en esa absolución de consultas. Inspección y ajuste de siniestro. El equipamiento para los evaluadores es muy indispensable. Para ello, el evaluador tiene que usar la indumentaria adecuada, ¿no?, para el ejercicio, en este caso, de sus funciones, el photocheck de identificación, las actas de campo, ¿no?, para ser llenadas y firmadas en campo, equipo de posicionamiento global, la cinta métrica, balanza en gramos, cámara fotográfica y la copia física del manual de inspección de ajuste de siniestro del seguro agrícola catastrófico. Todo evaluador va a presentar todos los instrumentos para que puedan desarrollar sus labores, ¿no?, o puedan desarrollar sus funciones como tal. Esto para de alguna forma también identificarnos con el agente agrario, con los agricultores, ¿no? En situaciones de alta siniestralidad, donde se requieran un mayor número de ajustadores o evaluadores para la oportuna atención de siniestro agrícola, se podrá acreditar a más inspectores. Estos deben contar con una experiencia mínima de 1 año previa coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo del FOGASA. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros evaluadores acreditados por el Ministerio de Agricultura tienen experiencias mayor de 3 años a más. De momento, ¿no? O sea, de momento contamos con esos especialistas. Sin embargo, por ahora en Tacnas empieza pues a realizarse avisos de siniestro, pues por decir, unos 1000 avisos de siniestro. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos indica el FOGASA? Que podemos tomar en cuenta evaluadores con una experiencia de 1 año, Entonces, de esa manera nosotros le vamos a atenderlos incluso oportunamente sin pasarnos de la fecha, ¿no? La cobertura catastrófica, en esta oportunidad lo que se va a desarrollar, contamos con 2 coberturas, ¿no?, en el seguro agrícola catastrófico. La cobertura catastrófica, que la evaluación o la metodología se toma en cuenta la metodología de los 11 puntos aleatorios, y la cobertura complementaria, generalmente para cultivos donde no van a producir absolutamente nada, donde el siniestro les afecta de una manera tal que el cultivo ya no se recupera. Entonces, en la cobertura catastrófica, la metodología de 11 puntos aleatorios, dentro del área agrícola del sector estadístico, se seleccionan aleatoriamente 11 puntos de muestreo. Los 11 puntos de muestreo serán seleccionados entre toda la superficie sembrada
de los cultivos asegurados en la póliza, excluyendo semilleros, invernaderos, parcelas demostrativas o de investigación y parcelas de entidades privadas. Este es un ejemplo de sector estadístico, donde los 11 puntos van a estar ubicados dentro de ella. Si uno observa y uno es detalloso en este sector estadístico, encontramos bien un sector que presenta esta característica. Estos puntos son de referencia, no son absolutos. Yo, cuando realizo la evaluación bajo la cobertura catastrófica, por decir el cultivo de maíz amiláceo, yo no voy a encontrar maíz amiláceo en la puna. Entonces, estos 4 puntos, ¿no? No puedo yo reubicar en la parte baja donde haya mayor concentración de cultivo de maíz amiláceo, o en la parte media, ¿no? Entonces, estos puntos hay que tener en cuenta que no son absolutos. Teniendo en cuenta todo ese sector estadístico, durante la evaluación, o al finalizar la evaluación, si el rendimiento promedio obtenido en kilogramos por hectárea de los 11 puntos es menor o igual al rendimiento asegurado, en la póliza dice se procede a la indemnización. Sin embargo, si el rendimiento obtenido en campo de los 11 puntos es mayor al rendimiento asegurado, no se indemniza, ¿no? O sea, en este caso se procede a la no indemnización. Siempre vamos a tener en cuenta esas dos premisas, ¿no? Rendimiento asegurado y su disparador del departamento. Rendimiento asegurado, como les puse, ¿se acuerdan? 10 toneladas por hectárea. Su rendimiento asegurado sería 5.400 kilos, teniendo en cuenta el disparador por departamento. La cobertura catastrófica, teniendo en cuenta la selección de lotes. En cada uno de esos 11 puntos, lo que nosotros vamos a desarrollar es la selección de una parcela representativa, o de una parcela, un lote representativo, ¿no? ¿Será posible mover el punto, como les había manifestado hace un momento, ya el punto de muestreo definido en gabinete hacia otro lote de parcela más cercano o representativa en el cultivo asegurado, cuando se presenten los siguientes casos? Cuando el cultivo en el lote se encuentre cosechado total o parcialmente. A veces cuando realizamos la evaluación, justo este punto, ¿no? La coordenada de este punto cae en un lote cosechado. Entonces, lo que me quiere decir en la primera, en este caso, en la primera característica, ¿no? O la primera forma de mover el punto es esa, ¿no? Si yo encuentro un lote cosechado, lo que tengo que hacer es mover ese punto al lote que se encuentre pues todavía sin cosechar, para determinar rendimientos. Cuando el cultivo en el lote se encuentre afectado por un riesgo distinto al protegido en la póliza. El otro, cuando el cultivo en el lote sea diferente al cultivo asegurado. Justo cuando estoy evaluando, en este punto, en el punto 2 cae, se está evaluando maíz, justo en el punto 2 cae la parcela de papa. Pues yo no puedo evaluar papa, mi evaluación es maíz. Entonces lo que yo tengo que hacer es mover ese punto a una parcela donde se encuentre el cultivo de maíz. Cuando el cultivo se encuentra en lotes o parcelas de investigación o de entidades privadas, ¿no? Yo no puedo realizar evaluaciones en parcelas demostrativas o parcelas de investigación. Entonces, eso es lo que también me quiere decir ese punto, ¿no? Cuando el punto de muestreo no exista lotes de cultivos, ¿qué pasa? Algunos de estos puntos llegan a caer en áreas forestales. Entonces, yo no voy a hacer como evaluador y mencionar, pues, no existe cultivo en el presente punto. Entonces, lo que acá me está diciendo es, si hay ese tipo de características, si el punto cae en un área forestal, lo que tengo que hacer es mover ese punto donde se encuentre el cultivo o áreas con cultivo de maíz. ¿Ya? Entonces, todo eso se realiza durante la evaluación. Si al momento de realizar la evaluación se encuentran, dice, otros cultivos que están afectados pero no fueron reportados, la empresa de seguros realizará la evaluación de ese cultivo con cargo a que el agente agrario regularice la visa de siniestro el mismo día. O sea, a veces cuando vamos a hablar maíz, encontramos arveja por el ala, o por sequía, pero el agente agrario no ha reportado. Entonces, en ese momento también pasamos a evaluar ese cultivo de arveja para aprovechar ese día de evaluación, ¿no?
Entonces, el agente agrario tiene para regularizar su aviso de siniestro ese mismo día, para nosotros también ya generar el acta para enviarle de una vez el dictamen, ¿no? de indemnizarle, sobre todo. Criterios para seleccionar los lotes a evaluar. En cada punto del sector estadístico les mencionaba que nosotros tenemos criterios para seleccionar el lote representativo. El lote está sembrado con el cultivo asegurado en el reporte del aviso de siniestro. El cultivo sea representativo en la zona de producción, presentando similar etapa fenológica. El cultivo sea representativo de la zona de producción, presentando similar nivel de daño y que éste haya sido por un riesgo cubierto de la póliza. El lote presente un área promedio de los demás lotes de la zona en evaluación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy en el punto 1, para yo determinar o seleccionar mi parcela representativa, lo que tengo que hacer es tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo alrededor de 10 lotes de cultivo de maíz, 7 de los 10 lotes están muy bien, en buenas condiciones. Pero 3 de ellas están afectadas, no presentan mejoría. Entonces, para yo tomar en cuenta mi parcela representativa, ¿cuál de estas dos características lo tomaría en cuenta? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría. ¿Por qué? Porque acá hay 7 lotes que están con buenas características. O es más, el nivel de daño es homogéneo. Sin embargo, en el otro, la planta sí está muy mal. 3 lotes con esas características. Entonces, para yo determinar mi parcela representativa, tengo que tomar en cuenta la mayoría. Ya tanto en la etapa fenológica, como también el nivel de daño, y además las áreas, ¿no? Las áreas tienen que ser similares. Ahora, me voy al segundo punto y encuentro lo contrario. En ese punto observo 7 lotes que se encuentran totalmente afectados. Incluso en la parte foliar, por decir, la granizada les ha machacado la hoja en etapa por decir, en floración. Entonces, ahí hay 7 lotes con esa característica. Sin embargo, también encuentro 3 lotes muy bien, muy buenos, o sea, no han sido afectadas. ¿Cuál de las dos características tomaría en cuenta en ese aspecto? Las malas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la mayoría. Entonces, yo se trabaja en función a ese criterio de evaluación. Por eso en el sector estadístico se evalúan malas, buenas, salvo que todas estén malas y solo tomaría pues en cuenta las malas. O salvo que todas estén buenas, el nivel de daño sea parejo para todos, entonces no tendría por qué estar seleccionando malas, buenas, sino todo lo bueno, todo lo promedio, ¿no? Definir el número de muestras por lote. En caso que el lote seleccionado o el lote que presenta en este caso, el lote representativo, es menor a media hectárea, se tomará en cuenta como mínimo 3 muestras. Esas 3 muestras nos sirven para poder realizar el cálculo de rendimiento, ¿no? Obtener rendimiento promedio. En caso de los lotes mayores a 0.5 hectáreas, o sea, mayores a media hectárea, se debe tomar en cuenta como mínimo 5 muestras para la obtención del rendimiento, ¿no? Estos son como más o menos el ejemplo para poder estimar rendimiento, donde la estimación de rendimientos en cada lote seleccionado se estima el rendimiento del cultivo en kilogramos por hectárea. Para lotes con siembras por surcos se aplicará la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que el MIDAI nos ha establecido para poder determinar el rendimiento promedio, donde la producción media estimada por metro lineal por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea sobre una hectárea por el distanciamiento de surcos, ¿no? En metros. Entonces nos da ese ejemplo, la parte inferior, donde el cultivo de papa blanca dice la estimación de rendimiento en el punto 1, donde los datos se han obtenido de la siguiente manera, los datos que se observan en la presentación es la siguiente. El número de plantas por metro lineal nos dice 2.2 metros lineales. El peso de tubérculo comercial por planta es de 1 kilogramo por planta. Ya, y el producto medio o la producción media estimada por metro lineal es el producto entre
el número de plantas por metro lineal por el peso, ¿no? Por planta. Entonces sería más o menos a 2.2 kilogramos. Y el distanciamiento entre surcos es igual a 1 metro. Teniendo en cuenta todo, o sea, realizando ya la operación, teniendo en cuenta la fórmula, obtendríamos más o menos 22.000 kilogramos por hectárea. Este proceso ya está elaborado, o sea, ya está diseñado nuestro aplicativo para obtener rendimientos teniendo en cuenta esta fórmula, ¿no? Y por eso se nos hace ya más sencillo realizar la evaluación teniendo en cuenta nuestro aplicativo. Ahora esto es para cultivos al voleo, ¿no? Generalmente para cultivos de trigo, cebada, avena también, quinoa en algunas zonas. El rendimiento, la fórmula es la siguiente, ¿no? El rendimiento es igual al producto medio estimado por metro cuadrado por 10.000 metros cuadrados. Donde el cultivo, como ejemplo, se está presentando en esta presentación, es la estimación de rendimiento en el punto 1, donde el peso de una espiga, en este caso el peso unitario, no, peso de una espiga, ya, desgranada, dices que es 1 gramo. El número de espigas por metro cuadrado es de 110 espigas por metro cuadrado. Y el producto medio estimado por metro cuadrado es igual al producto del peso de una espiga desgranada por el número de espigas por metro cuadrado, dando como resultado 0.11 kilogramos. Este 0.11 kilogramos, aplicando la fórmula, tendríamos un resultado de 1.100 kilogramos por hectárea. Este peso de espiga desgranada se determina a partir de tres espigas, ya, 3 espigas, pequeña, mediana y grande. Ya, lo desgrano, ambas, o sea, las 3 espigas, y lo peso y lo divido entre 3 y determinaría en este caso mi peso promedio de espiga desgranada. Entonces, de esa manera se calcula la estimación de rendimiento de cultivos con siembra al voleo. También con el peso unitario, ¿no? O sea, no es absoluto en realidad la operación en este caso, ¿no? Pero de todas maneras, el resultado sería lo mismo, si en caso también trabajaríamos, la obtención de ese resultado tendría en cuenta con el peso unitario. Para la determinación de los pesos de los productos cosechables, se deberá seguir lo indicado en el cuadro de procedimientos especiales según familia de cultivos del Manual de Ajuste del Seguro Agrícola Catastrófico. Este es un ejemplo. No, el ajuste de siniestro más o menos tiene esta imagen. No, el ejemplo de pérdida catastrófica para cultivos transitorios es un ejemplo que de antemano nos puede ilustrar el resultado, ¿no? El resultado obtenido a través de estos 11 puntos de evaluación evaluados, ¿no? Obteniendo rendimientos y al final un rendimiento promedio ponderado. Si bien es cierto, el rendimiento asegurado es de 5.400 tal y cual se ha ilustrado como ejemplo, pero el rendimiento ponderado obtenido a partir de toda esta relación en 11 puntos es de 5.375.67 kilogramos. Señores, este resultado de 5.300 es menor a 5.400, por ende, el dictamen sería indemnizable. En el siguiente ejemplo, vamos a también presentarles en este caso lo contrario, ¿no? Teniendo en cuenta también este ejemplo para cultivos transitorios, si el rendimiento ponderado indica de los 11 puntos es mayor al rendimiento asegurado, indicado en la póliza dice que es más o menos 5.400, no se procede a la indemnización. Y de igual manera, ¿no? Se evalúa los rendimientos en el punto 1 teniendo en cuenta el área, producción y rendimiento. Rendimiento 1, rendimiento 2, en punto 2, punto 3, punto 4, hasta el punto 11. Donde la sumatoria, ¿no?, del rendimiento promedio ponderado va a ser, en este caso el rendimiento ponderado sería 5.763. Si tenemos como rendimiento asegurado 5.400 y el rendimiento ponderado es 5.700, ¿se procedería a una indemnización o no? No. ¿Por qué? Porque 5.700 es mayor a 5.400. Entonces, nuestra labor va en función a ese resultado. Entonces, todo lo que se está mencionando, o
o se ha mencionado para la cobertura para cultivos transitorios, se tiene que realizar de acuerdo al manual de ajuste en campo. Cobertura catastrófica para cultivos, o bueno, en este caso para cultivos permanentes, ¿no? Daños para cultivos permanentes, pérdida parcial. Se produce cuando existe una afectación al cultivo asegurado, como consecuencia de un riesgo cubierto. Sin embargo, el cultivo podría continuar con su proceso productivo. La empresa de seguros o el ajustador designado, en acuerdo con el asegurado o su representante, indicará el daño en cada punto de muestreo en el acta de ajuste. Si el porcentaje de daño ponderado del sector estadístico es igual o mayor al complemento del disparador de riesgo, CDR, se dictaminará indemnizable el sector estadístico según corresponda. La fórmula para determinación del complemento del disparador de riesgo, CDR, es la siguiente. Nosotros tenemos un porcentaje asegurado en Tacna, ¿no? ¿De cuánto era? De 54%. El disparador de riesgo es de 54%. La fórmula para CDR para cultivos permanentes es 100% menos el 54%. Entonces, como resultado para Tacna, sería pues 46%. Eso es nuestro CDR. ¿Qué ocurre? En caso de que se pueda realizar una evaluación y el daño sea mayor o igual a ese 46%, ya, se completará el acta de ajuste y dictaminará como indemnizable. ¿Por qué como indemnizable? Porque miren, el daño obtenido en campo va a ser mayor o igual al 46%. Ya, si en caso ocurre ese resultado. Ahora, si el caso fuese menor al CDR o al 46%, no se indemniza. O sea, el dictamen sería no indemnizable. Entonces, ese punto hay que tomarlo en cuenta para cultivos permanentes. Para determinar el nivel de daño en cultivos, ¿no?, que se encuentren en plena producción, se debe considerar el porcentaje de daño en las estructuras reproductivas. En este caso, tomando en cuenta yemas, brotes, botones, flores y o frutos, siempre y cuando se encuentren presentes al momento de la evaluación según el anexo número 6 de procedimientos especiales para cultivos permanentes. Para determinar el daño se utilizará la fórmula siguiente, ¿no? El porcentaje de daño es igual al porcentaje de daño de las estructuras reproductivas. Para poder realizar las evaluaciones en cultivos permanentes se tiene que tomar en cuenta los cuadrantes. Cada planta está dividida en 4 cuadrantes y a partir de cada cuadrante es independiente para poder realizar la evaluación. Entonces, eso ya lo vamos a verificar cuando realicemos pues la evaluación en campo, ¿no? Si en caso hubiese parcelas con frutales acá en la zona, también se les estaría capacitando en ese sentido. En caso que el daño sea mayor o igual al complemento del disparador de riesgo, CDR completará el acta de ajuste y se dictaminará como indemnizable. Si en caso fuese mayor, ¿no? Mayor o igual. Pero si en caso el daño sea menor, bueno, eso ya lo había mencionado. En caso de cultivos que no se encuentren en plena producción debido a su edad o estado fenológico, se evaluarán las ramas y hojas. Además, en algunos cultivos permanentes que estando en producción, los daños se presentan principalmente en ramas y hojas. La evaluación deberá ser en ramas y hojas. La fórmula para determinar el nivel de daño será la siguiente, ¿no? Porcentaje de daño, acá está, es igual a porcentaje de daño en ramas y hojas. De igual manera, se toma en cuenta lo observado en la planta, ¿no?, teniendo en cuenta los cuadrantes. Cada cuadrante, de igual manera, son independientes a la otra. Para determinar el nivel de daño en cultivos que se encuentren en plena producción y sus estructuras reproductivas se encuentran ausentes para el periodo fenológico de cultivo. Es decir, que existe la posibilidad que a consecuencia del siniestro se produzca la ausencia parcial o total de las estructuras reproductivas. Para este caso, se deberá estimar la pérdida según la cantidad esperada y la cantidad visible al momento de la evaluación, utilizando la siguiente fórmula. Tenemos una fórmula por daño por ausencia, donde indica lo siguiente, ¿no? Daños por ausencia es igual a 1 menos
la cantidad presente de estructuras reproductivas sobre la cantidad esperada de las estructuras reproductivas menos 100. A partir de esta fórmula se determina los daños por ausencia. Entonces, eso lo vamos a verificar incluso en campo si tuviésemos ese tipo de contexto, ¿no? A ver, y donde nosotros se realiza un pequeño ejemplo, donde la evaluación de daño parcial es en un cuadrante, se aplica la fórmula para cada cuadrante, donde en el cuadrante nos indica como resultado, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, bueno, aplicando esta fórmula nos dice, la cantidad de frutos presentes es de 30, y la cantidad de frutos esperados sería 120, entonces, la fórmula es igual a 1 menos 30 sobre 120 menos 100, dando como resultado el daño por ausencia de 75%. ¿Ese 75% es mayor al 46%? Sí. Entonces, si por ahora se obtiene un porcentaje promedio a nivel del sector estadístico del 75%, el dictamen sería indemnizable. El ajuste de siniestro para cultivos permanentes, tenemos un ejemplo para cultivos permanentes, así como para cultivos transitorios, 11 puntos evaluados, donde el porcentaje de daño en la unidad, en este caso en el sector estadístico, es de 60%. Entonces, nuestro disparador, en este caso, nuestro CDR es igual a 100 menos el disparador de riesgo, sería más o menos 46%. Acá está 48% porque corresponde a otra región. 46%. 60% es menor a 46%. No, cierto, es mayor. Entonces, el dictamen sería indemnizable. Entonces, como dice 60% es mayor a 46%, en el ejemplo, se declararía en este caso como indemnizable. Pero eso sí, teniendo en cuenta toda la evaluación de los 11 puntos. Bueno, lo que hace un momento se ha mencionado es sobre la cobertura catastrófica, la evaluación por 11 puntos, la evaluación por daño en realidad, ¿no? Que se evalúa generalmente cercano a la cosecha en cultivos transitorios y en cultivos permanentes. Podría incluso reportarse ahora y se tendría que realizar las evaluaciones correspondientes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es comentarles sobre la cobertura complementaria. La cobertura complementaria garantiza la indemnización por pérdida total, señores. ¿En qué momento es la pérdida total? Muerte de planta, pérdida de la capacidad productiva del cultivo, para la campaña. Más o menos referidos a cultivos transitorios como también permanentes, en una zona dentro de unidad de riesgo o sector estadístico, debido a los riesgos cubiertos descritos en las condiciones generales de la póliza, en total son 18. El sublímite para la cobertura complementaria es de 1 millón de soles para Tacna. Ejemplo, un siniestro arrasó campos de cultivos de papa en un sector estadístico, ¿no? Si se observa bien, la afectación ocurrió acá, por inundación, en el sector estadístico de Yumbuyo, dice, acá es un ejemplo, en cuyas áreas afectadas no fue posible obtener producción. Entonces, lo que se hace es que este sector estadístico, como está asegurada la papa, presenta esas características, nombre del sector estadístico y es área asegurada, pero con pérdida total, 4 hectáreas, que ocurrió en este punto del sector. Entonces, nosotros como evaluadores nos dirigimos a este punto donde ocurrió la pérdida total, realizamos la medición y realizamos el pago de las 4 hectáreas. Entonces, para cultivos priorizados les decía que la materia asegurada en este caso es de 1.000 soles. Entonces, 1.000 soles por 4.000, ¿cuánto sería? 4.000 soles. Entonces, esa cantidad se tendría que indemnizar a aquellos agricultores que llegaron a perder su cultivo, ¿no? Esta evaluación es más puntual, nos dirigimos a la parcela donde se ha ocasionado esa pérdida total. Para cultivos no priorizados, ¿no? La empresa de seguros se compromete a ofrecer una cobertura de cultivos no priorizados en apoyo del seguro del seguro agrícola catastrófico, garantizando la pérdida total del cultivo dentro de la unidad de riesgo o a consecuencia de los riesgos a consecuencia de los riesgos cubiertos descritos en las condiciones generales, ¿no? De los 18 riesgos. Si por ocurre
es uno de esos 18 riesgos, afecta de manera considerable, ocasionando la pérdida total del cultivo, a los cultivos priorizados, se paga. ¿Ya? Pero en este caso se va a tomar en cuenta lo siguiente: la indemnización máxima es hasta el 10% de la prima neta o mínimo 500.000 soles en cada departamento. Y la suma asegurada límite de los cultivos no priorizados, en este caso, quedará establecida en las condiciones particulares de la póliza. Se aplicará un deducible de 50% de la suma asegurada por hectárea. En este caso, ¿cuánto era la materia asegurada? 1.000 soles por hectárea. En este caso se va a tomar el 50% de ese 1.000 soles, o sea, 500 soles. Si tuvimos áreas perdidas, por decir 10 hectáreas de área perdida de cultivo no priorizado, se multiplica por 500 y tendríamos 5.000 soles para pagar ese cultivo no priorizado. Entonces, la mitad. Acá hay una fórmula que indica eso. La indemnización es igual al deducible del 50% por la suma asegurada. Y este es un ejemplo. Mire, acá en este ejemplo no se puede mostrar un área asegurada. ¿Por qué? Porque es un cultivo no priorizado, no se ha asegurado. Sin embargo, se reporta una pérdida y se paga en función a 500 soles por hectárea. ¿Por qué? Por no ser un cultivo no priorizado. Por ser un cultivo no priorizado. Las indemnizaciones, la empresa de seguros elaborará el padrón de beneficiarios en un plazo máximo de 20 días calendario, contados a partir de la fecha indicada en el acta de ajuste y liquidación. Además, realizará la apertura de cuentas bancarias para el depósito de indemnizaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles. Después de la validación y aprobación del padrón de todos los agricultores beneficiarios. En este punto, el agente agrario cumple una función muy importante, no es realizar la validación de los padrones. A partir de la validación se cuentan los 15 días hábiles. ¿Y qué pasa si el agente agrario firma ya al final del mes? O se olvidó y dice, pasó 2 meses, 3 meses y dice, oye, ingeniero, pero no me están pagando, ya se pasaron de fecha. Entonces, en ese aspecto, o en ese punto, el agente agrario tiene la obligación de realizar la firma o la validación de los padrones. Corresponderá a los gobiernos regionales, a través de sus siglas, realizar de forma diligente el proceso de validación y aprobación del padrón de beneficiarios. Todo gasto que sea necesario para la apertura de cuentas bancarias y el cumplimiento del pago oportuno a los productores indemnizados a través de una entidad bancaria, agente bancario u otro concepto, es de cargo y será cubierto por la empresa de seguros. O sea, el agricultor no paga absolutamente nada cuando incluso se le aperture una cuenta bancaria. Requisitos de cumplimiento obligatorio. La empresa de seguros deberá cumplir lo siguiente. La empresa está obligada prácticamente a todo lo que se le va a mencionar a continuación. El bono de baja sinestabilidad, la determinación de materia asegurable, sistema de seguros, que contamos ya con un seguro, con una web, ¿no? Un sistema moral, ejecución de las capacitaciones. Las capacitaciones se están desarrollando a nivel de toda la región Tacna. Terna de ajustadores y lista de evaluadores. La coordinación de las agencias agrarias, en caso de realizar para cualquier coordinación, ¿no? Ya sea para coordinar o quizá tengan algún inconveniente, siempre estamos nosotros al tanto para poder realizar las coordinaciones. El manual de inspección y ajuste de siniestro de seguro agrícola catastrófico, tenemos que cumplir lo que menciona el manual de inspección. La elaboración de padrones de beneficiarios, pago oportuno a los productores, cobertura complementaria, cobertura de cultivos no priorizados, disparador de riesgo, pagos pendientes de la campaña anterior, no tenemos ningún pago pendiente, plazos de respuestas a solicitudes de información, pagar las penalidades aplicables en el caso de incumplan lo establecido en la directiva del SAC. O sea, si nosotros incumplimos todo lo mencionado, nos caen penalidades. Este es el acta, ¿no? Son 4 actas en total, donde 2 actas corresponden, donde hay actas que corresponden, 2 actas corresponden tanto para la cobertura catastrófica como también la cobertura complementaria. Ya, en caso de esta primera acta es para cultivos transitorios, donde en esta sección, ¿no? Nos permiten realizar
la estimación de rendimiento, en esta sección. Entonces, no, esta de acá, en esta sección. Entonces, a partir de ella, determinamos si se procede o no a una indemnización en el sector estadístico. O sea, ahí nos pide kilogramos por hectárea. Ahora, en caso de cultivos permanentes, no, mirad, en esta sección se rellena prácticamente los daños obtenidos en cada punto. A partir de ahí se determina un promedio y si es mayor o igual, se paga. Pero si es menor el daño al daño promedio o al daño al CDR en este caso, no se paga, o sea, no se procede a una indemnización. Ahora, esta acta es para la cobertura complementaria, para pérdida total. O sea, cuando vamos a campo, por lado del maíz, amiláceo, el vegetativo, y la lana lo ha arrasado con todo, ha ocasionado que el cultivo ya no continúe con su etapa fenológica, nosotros directamente medimos el área de las parcelas perdidas y la sumatoria le colocamos acá 4 hectáreas, 5 hectáreas, lo que corresponde. Pero de las áreas perdidas y se paga en función de las áreas perdidas multiplicado por 2 en cultivos transitorios. Para incluir cultivos priorizados, por supuesto. Y no priorizados sería la suma de 500 soles. Ahora, en cultivos permanentes de igual manera, no hay daño, no hay porcentaje de daño acá. De repente se coloca en función a las áreas perdidas, ¿no? O que el cultivo haya perdido su capacidad productiva. Y la sumatoria en este caso nos daría el área total para indemnizar por 1000 soles, ¿no? Sería más o menos la cantidad que se debe indemnizar. Tanto en cultivos transitorios como en permanentes van a existir cultivos priorizados como también no priorizados. Entonces se tiene que tomar en cuenta la suma asegurada para ambos cultivos, para ambas características, ¿no? Mejoras del SAC. Aprobación de 2 vigencias del SAC. Como les había anticipado, como les había expuesto al inicio de la presentación, se va a trabajar durante se han aprobado 2 campañas agrícolas para el seguro agrícola catastrófico. Son consecutivos, ¿no? 2025-26 y 2026-27. Otra de las mejoras es el incremento de la suma asegurada por hectárea, de 800 soles que la campaña anterior fue, a 1000 soles para cultivos priorizados y de 400 a 500 soles para cultivos no priorizados. El sublímite para la cobertura complementaria se incrementó de 1 millón a 1,5 millones de soles. Si bien es cierto en la campaña anterior en todas las regiones del Perú, el sublímite era de 1 millón. Sin embargo, para esta campaña, la mayoría de las regiones tienen un límite de 1,5 millones. Sin embargo, para Tacna es de 1 millón. Aplicaciones y penalidades en las empresas de seguros por incumplimiento de la directiva. Las sanciones se aplicarán de manera individual por departamento calculada sobre la prima comercial más IGB cobrada. O sea, eso también es una mejora que ha hecho el Ministerio, ¿no? Que siempre hemos contado con ello, pero sin embargo año tras año se va haciendo más severa, ¿no? Actualización y adecuación del manual de inspección y de ajuste de siniestro y de los condicionados del seguro agrícola catastrófico. Entonces, el manual de ajuste, campaña tras campaña, va mejorando, ¿no? De acuerdo a la realidad de cada región. Cada región es diferente a otra, ¿no? Entonces, las condiciones son muy diferentes y a partir de ella se va mejorando el manual de inspección de ajuste y siniestro. Las consideraciones. Esta presentación es un extracto de los instrumentos que norman el funcionamiento del seguro agrícola catastrófico. Mira, se tiene en cuenta una resolución ministerial que a partir de ella se ha aprobado, ¿no? Una directiva para ambas campañas agrícolas, 2025, 26, 26, 27. Entonces, esos documentos les ha servido al Ministerio para aprobar dichas campañas. Las condiciones generales del apoyo del seguro agrícola catastrófico, tanto para la campaña 25-26 y 26-27. Las condiciones especiales para cultivos permanentes, las condiciones especiales para cultivos transitorios y el manual de inspección de ajuste de siniestro. Cabe señalar que no se ha contemplado en este caso, pero es bueno referirse a ello, al documento de absolución de consultas, porque a partir de ahí también hay ciertos puntos que se han dejado claro para realizar las evaluaciones correspondientes en las evaluaciones. Si ustedes quieren acceder a dichos documentos mediante este link,
¿no? Donde este link me va a permitir prácticamente realizar la descarga de todos los documentos que se están mencionando en esta presentación. Bueno, eso sería todo, muchas gracias. Si tuviesen alguna consulta con respecto o alguna duda con respecto a lo expuesto, yo... Ya me estás haciendo enojar porque yo no me llevo bien con los arquitectos. Ah, su lado está sacando las garras. Ya, bueno, continuando con la parte práctica, acá en esta parcela contamos tanto con un cultivo permanente que es la vid y también un cultivo transitorio que es la papa. Vamos a iniciar con el cultivo de papa como cultivo transitorio. Lo que nosotros desarrollamos en primera instancia es realizar las coordinaciones correspondientes y desde acá hacemos la programación y aquí cumplimos con esa fecha programada. Por decir, hoy se ha planificado o se ha programado lo que empezamos. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar ese día y realizar la evaluación en la fecha programada. Esto para no generar controversias, incomodidades por parte de ustedes. Porque ¿qué pasa si nos pasamos la fecha? O sea, decimos hoy día y resulta que es viernes, entonces ustedes probablemente tengan planificado también nuestra actividad. No queremos llegar a incomodar en este sentido, por eso siempre cumplimos con la fecha programada. Una vez nosotros nos dirigimos a campo, al sector estadístico reportado, lo que hacemos en primera instancia o en primer lugar es que el evaluador tiene que ir debidamente uniformado. Esto para que se pueda identificar con su fotocheck y también con una balanza. En este caso el cultivo de papa ya se encuentra en estado de madurez para poder determinar el pesaje, o una wincha o un flexómetro para determinar el número de plantas por 10 metros lineales, distancia entre surcos, y también el GPS, que es muy importante para poder delimitar medir el área de esa parcela. Una vez llegada al sector estadístico, lo que nosotros vamos a tener que hacer es ubicar, ya en el punto 1, ubicar una parcela o seleccionar una parcela representativa. Comentaba en la parte teórica, si yo alrededor mío tengo 10 parcelas agrícolas de papa, 7 de ellas se encuentran ya así de repente afectadas con características donde el cultivo está afectado por decir con enfermedades y 3 de ellas están muy bien. Entonces, tengo que elegir en este caso la mayoría, ¿no? Que pueda representar a ese punto, o sea, una de las parcelas buenas. Tanto que se caracterice o que sea uniforme en este caso en el área, en la etapa tecnológica en la que se encuentre y el nivel de daño. Una vez ubicada la parcela representativa que va a ser esta, lo que vamos a tener que hacer es medir el área con el GPS. Les decía, si es menor a media hectárea, ¿cuántas muestras se tenía que identificar? 3 muestras. Si es mayor a media hectárea, 5 muestras. Entonces, esta parcela es menor a media hectárea. Entonces, a reojo, 3 muestras. Pero eso sí tengo que determinar yo el área con este GPS. Una vez que yo identifico la parcela representativa, lo que tengo que hacer es ubicar mis muestras. En la parte central y en la parte interior de esa parcela. Eso sí, tengo que evitar yo el efecto borde. Yo no puedo por qué elegir esta parte, este surco, ¿no? Este surco. ¿Por qué? Puede estar muy bien o muy mal. Entonces, para evitar también ese tipo de suspicacia, tengo que ingresar más o menos a esta parcela, por decir más o menos. La parte media, ¿no? Ajá, 10 metros, 3 metros, 4 metros para ubicar mis muestras. Una vez ya ubicado en esta parte de la parcela, lo que yo tengo que hacer es medir o contar el número de plantas en 10 metros lineales. Entonces, para poder grabar con lo que me indica la directiva, me puede ayudar por favor. Lo que tengo que hacer es, a ver, ya, acá para esto. Ya, la medición va a ser siempre teniendo en cuenta lo siguiente. Yo no puedo medir acá, perdón, no puedo medir yo en la misma planta, iniciar mi medida. 5 metros. 5 metros. Acá. 5 metros a este lado, el otro surco también, por favor. Lo marco. Ya tendría mis 10 metros. En este. Perdón,
En este proceso lo que tengo que hacer es que el agente agrario también se involucre. Ingeniero, usted cuente por favor cuántas plantas y yo voy a contar acá. Entonces, yo cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12. Acá hay 11 plantas y acá hay 9. ¿Qué pasa si hubiese tomado en cuenta solamente este surco con mis 10 metros? Tendría aproximadamente 22 plantas, pero acá 18. Entonces, para yo tomar en cuenta el promedio, es lo que tengo que hacer esto. O sea, 5 metros en este surco y 5 metros en este surco. 9 más 11, 20. Entre 2, 10 en promedio. Entonces, esa es la primera labor que se hace para determinar número de plantas por metro lineal. 20 plantas en 10 metros, en un metro lineal serían 2 plantas por metro lineal. Mi primer dato. Segundo dato, distanciamiento entre surcos. Lo que tengo que hacer a continuación es, en algo mayor, 40. El límite del bordo, encima del bordo. ¿Cuánto? ¿10 metros de? no, 5 metros. No, 5 surcos. Prácticamente acá, ¿no? 5 surcos. Más o menos 4,70. 5 surcos. Entonces, estos surcos lo que tengo que hacer yo es dividirlos. 4,70 entre 5, más o menos sería 40, 50, 70, más o menos 0.85. Aproximadamente 85 centímetros. Normalmente es promedio de 80 que acá. Ya, 85, 80. Ya tengo ya el segundo dato, distanciamiento entre surcos, 85 centímetros. Ahora, ¿qué faltaría para culminar en esto? Peso de tubérculo por planta. Claro. Lo que yo tengo que hacer es hacer también participa el agente agrario, porque yo no puedo operar en esta evaluación solo. A la gente le diré, ya, ustedes traigan una planta. ¿De la planta, por ejemplo, de la planta más dañada o cómo se la muestra? Al azar. Al azar. Pero generalmente, por decir todos incluso, hacen lo siguiente. Va a sacar el provecho. Ya dije esto, a ver, esta planta más dañada. Tiene síntomas. Genial, o sea, normal, o sea, yo no me hago ningún problema. Pero lo que yo hago es que a partir de esa planta yo saco mis 2 muestras siguientes. Entonces, ya tengo ya la muestra del ingeniero, también las muestras de mi parte, ¿no? Entonces, así de esa manera extraigo los tubérculos, tomo una fotografía y realizo el peso, el pesaje de las 3 plantas, los tubérculos de las 3 plantas. Divido entre 3 y ya tengo el promedio de peso por planta. A partir de esos datos, nosotros ya generamos un rendimiento en campo, obtenido en campo. Esta es mi primera muestra, es todo el procedimiento que se desarrolla en la primera muestra, también lo desarrollo en la segunda y en la tercera. Si fuese mayor a media hectárea, 4 o 5 muestras. A partir de ello determino mi promedio y ese sería mi rendimiento promedio en este primer punto de este sector estadístico. Me dirijo a otra parcela más arriba, de repente el sector es inmenso, más o menos 1 kilómetro hacia adelante, y también determino mi parcela representativa y desarrollo la misma labor, medir 5 metros lineales, número de plantas en 10 metros lineales, distancia entre surco y peso promedio por planta. Entonces, esa es la evaluación que nosotros desarrollamos en este tipo de cultivos. Incluso tenemos maíz ahí. Ahora en el maíz ya no se cuenta número de plantas. ¿Qué se contaría? Tampoco. Porque recuerden que en el maíz no todos tienen mazorca. Entonces, ¿qué se cuenta? Mazorca. Frutos. ¿Se dan cuenta? Mira, la variación que tiene al momento de realizar evaluación en cada especie, papa, plantas. En maíz no sería planta, sino mazorca. Exacto. Entonces, si pasamos al maíz también, Sí, ¿me parece? Vamos. En una balanza y maíz, en este caso sería maíz. ¿Qué maíz es este? Es colchía. Amiláceo, ¿no? Maíz amiláceo. Si bien es cierto, mira, maíz tenemos, mira, tipos de evaluación, es más en el mismo maíz. Hay maíz choclo y maíz morado como maíz choclo. Esperen, maíz choclo es panja y todo, o sea, la cáscara y todo. Por ejemplo, este maíz es para choclo, ¿ah?
Ya, Porque para este no choclo. no se seca como el milacio, no, a grano no, este se come fresco. Ya está ya seco. Y que le ha ganado, pues, Ajá. le ha ganado. Pero Ya. mayormente se utiliza para... Ajá. Para maíz choclo es el peso de todo el choclo, de toda la mazorca, incluido la panota. Al chalapo, la Exacto. coronta y el grano. Exacto. Todo. En caso de maíz morado, solo incluye la coronta y el grano. Grano. En caso del maíz amiláceo, es solamente los granos. ¿Se da cuenta? O sea, la variabilidad de criterios de evaluación va a estar sujeto a qué tipo de cultivo se está realizando la evaluación. Para maíz choclo, maíz amiláceo, maíz morado. Son distintas características. Entonces, vamos a hacer una evaluación nosotros para choclo, en este caso. Lo que hacemos de igual manera es medir Los 10 metros. los 10 metros, 5 metros en el primer surco y 5 metros en el segundo surco. Y contamos el número de mazorcas. mazorcas, ya. Mazorcas. ¿Ya? Ahora, me dirán, pero Inge, a ver, vamos a sacar esto, esta mazorca se podrá contar. Estas mazorcas se podrán contar, incluir en la contabilidad del... Claro. Yo diría que No, sí. no. ¿Saben por qué? Porque yo voy a sacar mi muestra en base de las mazorcas existentes para consumo o para comercializarlas. Esto no lo comercializo, La comes. ¿cierto? Esto no lo voy a comercializar, ni lo voy a consumir por mí. Entonces, no voy a considerarles esto. Al pastel de choclo, ¿cómo es? Bueno, si usted me dice que está bueno para el pastel, lo incluimos, pues, ¿no? Ya. Entonces, Es que para el pastel de choclo se utiliza ya un poco más avanzada la maduración, no tan dichoso. no, claro, el estado sí, pero el tema de La calidad de la calidad, o sea, Ah, ya. para de alguna forma involucrarme en este caso para la evaluación. Esto está chupado, mire, a pesar de que tenga la característica, no sirve. Pero como pérdida no se puede entonces. No, Si es que estamos, Ya no entra, no entra. no entra. ¿Te imaginas? Tú producías en este tipo, por decir, 30 mazorcas buenas, comerciales. Resulta que con el siniestro, con las lluvias constantes, o no sé, haya pasado algo. Y ya no vas es a aplicar así. 30, ajá. De repente el 50% se encuentra ahí. Claro. Y a partir del rendimiento vas a determinar tu pérdida. Ya no consideras, pero esto Tampoco no me conviene. no te conviene. Exacto. Entonces, no se considera ello. Pues yo le digo a la gente agraria, Inge, no cuentes esto. Yo ya le doy mi criterio, el criterio de evaluación, ¿no? Solo lo que se puede vender y lo que se puede conseguir. Y él empieza a contar. Yo de igual manera en el otro sur. Entonces, al final determinamos números de mazorcas que es lineal. Después, el distanciamiento entre surcos. De igual manera, tomando en cuenta lo que se ha hecho, 5 metros, 5 surcos, entre 5 ya. La medida de 5 surcos entre da la distancia entre surcos. Después, se determina ya el peso de choclo, incluido ya, peso de choclo, La chalapo. la chalapa, ¿no? Entonces se pesa entre un choclo pequeño, mediano y grande. 3 características. 3 mazorcas lo peso y lo determino un promedio de peso por mazorca. Y de esa manera se determina el peso o la evaluación en este caso del rendimiento en choclo. Ahora en maíz amiláceo, vamos a seguir en maíz morado. En maíz morado ya no se consideraría en este caso la panca, solo la mazorca, en la mazorca que ponen tanto la coronta como también el grano. Realizo de primera y eso ya ¿no? De pequeño, mediano y grande. Y peso promedio, maíz morado. En maíz la situación también es diferente. Todo el proceso, números de mazorcas lineales, es lo mismo. Pero ya para el de maíz amiláceo, lo que voy a es contar el número de granos y determinar en este caso es unitario, es más. O sea, el peso de este granito. Claro que no lo va a percibir con nuestra base, ¿no? Lo que hacemos para el peso unitario es pesar 100 y determinar el peso unitario. Luego contamos nosotros el número de granos en tres mazorcas, pequeño, mediano, y también se divide el número de pesos por mazorca. A partir de ellos ya se realiza también la evaluación del rendimiento por hectárea. Todo el rendimiento es función hectárea. ¿Ya? Miren, se dan cuenta, mira, solo en maíz, con Y todavía una más por la gente. ¿no? Es distinta. Se dan cuenta que también
Claro. Lo mejor es que nosotros como profesionales llegamos a campo, podamos, usted de repente, oye, pero ¿qué pasa? O sea, me vas a tener que putar. Esto no va a decir nada, va a decir, ah, ya, no, bueno. Pero ustedes, los agrarios, hay puntos técnicos y saben solucionar. Pero de todas maneras estoy dando a conocer sus créditos. ¿Cuánto más en realidad? Si hubiese una pregunta con respecto a lo mencionado, cultivos transitorios del papa, todo claro. Perfecto. Ahora contamos con La uva. la uva. David, vamos a bueno, también nos encontramos ahora con cultivos. Sin embargo, antes de iniciar, el pesado de las mazorcas, ¿no? Se va a desarrollar solo de aquellas mazorcas que se han seleccionado para contabilizar el número de mazorcas. Porque puede ser que ustedes, no conté esto, pero ya dije que lo pese esto, no, sino todos los que se hagan nada más. ¿Ya? Eso es para aclarar la parte de ahora, nos encontramos en un estudio, un cultivo de, ya, en caso de cultivar por daño, ¿ya? Intenta la acción, en este caso una planta por daño. De igual manera se hace el procedimiento de medición de área. Si es media hectárea, muestra mayor a muestras, mayor a media hectárea, 5 muestras. En este punto encontramos ya ubicando ya la primera muestra. Esto también tiene menor a media hectárea, se tendría que ubicar 3 puntos muestrales. En la primera muestra que yo voy a hacer es seleccionar 4 plantas en este punto. Entonces, con ayuda del agente agrario me dirá, ya Inge, ¿de dónde empezamos? Le preguntaré, ya hay que empezar de aquí, Inge. Entonces, a partir de este punto yo cuento ya 1, 2, 3, 4. Estas 4 plantas tienen que ser... No, todavía. Estas son las 4 plantas para determinar el promedio de daño acá. Entonces, lo que hago yo es lo siguiente. En cada planta vamos a tratar de seccionar esto en 4 cuadrantes. Si lo veo de la parte superficial, a esta planta va a estar como tipo pastel, ¿no? Así, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es partirlo en 4 cuadrantes. Pues cada cuadrante va a presentar una característica diferente o similar a cada cuadrante, ¿cierto? Entonces cada cuadrante está sujeto a diferentes rangos de daño. 0% de daño en plantas. Este es el manual que nos sirve para poder nosotros también realizar las evaluaciones, ¿no? 0% sin daño. El 40% en este caso nos dice menos de la mitad del cuadrante con hojas o ramas caídas o se encuentren aún en la planta dañada, dice, ¿no? Y les impide su capacidad funcional de la planta. ¿Ya? 80% es un daño severo, la mitad o más del cuadrante, con hojas o ramas caídas o se encuentren aún en la planta dañada, dice, ¿no? Y que les impida la capacidad funcional natural de la planta, ¿no? Pero el tallo principal sin daño, en este caso, tallo principal sin daño. Daño extremo se evalúa por planta, dice, cuando la planta no es visible porque desapareció o se encuentra desarraigada o el tallo principal se ha perdido o quebrado o con daño por síntoma, por plaga o enfermedad. Miren, acá sí hay un punto muy importante. Este cultivo nunca va a llegar, así en estas condiciones, nunca va a llegar a 100% de daño. Nos dice claramente que tiene que morir esta planta. Tiene que estar quebrada. Ese es el problema en los cultivos perennes. Sí. Ya, entonces, en ese sentido, lo que tengo que hacer es realizar la evaluación en base a lo mencionado en la directiva. 4 cuadrantes teniendo en cuenta el porcentaje de daño. 0% sin daño, daño medio 40%, daño severo 80% y daño, en este caso, daño extremo, muerte planta. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado acá, lo que tengo que hacer es identificar cada cuadrante y de acuerdo a eso colocarle un porcentaje. En este caso, 0% de daño. De igual manera, hago lo mismo acá. 0%, 0%. Pongamos un ejemplo. 0%, pero esta de acá sí, de 40%, 40%. Determino un promedio, 0 más 4 más 8, 6, entre 4, más o menos 5% tendría esta. Y de igual manera, hago en una muestra y en la otra muestra. Teniendo en cuenta el daño
Al final voy a contar 16 muestras, porque cada cuadrante es distinto. A eso tener en cuenta. Cada cuadrante es independiente. Entonces son 16 cuadrantes. Entonces, eso hacemos bien con la ayuda del agente agrario para que también no genere discrepancias. Entonces, bueno, eso es prácticamente todo lo que se hace en cuanto a fruta. ya. Ese es en caso de daño de follaje. Pero en caso de frutas, también se tiene que determinar a partir de cuadrantes. Cuando ya el cultivo se encuentra en estas características, y hay fruto, y hay daño de fruto, también que tengo, acá no lo voy a, o sea, recuerden que la vid es una infrutescencia, es un racimo, es un fruto pero compuesto. Entonces, a partir de ello también tengo que determinar el nivel de daño por cuadrante de igual manera. Ahora, por decir, el punto crítico de la vid, si no me equivoco, es ya cuando la vid, por ejemplo, está ya llena, madura. ¿Qué pasa si no hay agua? Va a seguir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a regar usted, o no sé, de un momento a otro cae la lluvia? Entonces hay golpe de agua, entonces la fruta empieza a reventar. Ya es un daño ocasionado por lluvia. O botritis, como ustedes dicen, ¿no? Entonces ya son daños que de antemano van a afectar directamente al fruto. Entonces, teniendo en cuenta ese nivel de daño, también se evalúa de igual manera por cuadrante. Ya. Recuerden que toda evaluación es por cuadrante, señores, en caso de cultivos permanentes. Ya. Ahora, eso hablando con la cobertura por 11 puntos. Pero ¿qué pasa, ingeniero? Acá la vid vino como hace un momento les conté, una lluvia así extemporánea, y todo el producto, toda la fruta se ha venido al piso. Ya no vale ni para consumo por último. Mi evaluación correspondería en este caso, o esa parcela correspondería a un pago, sí, porque está perdiendo la capacidad productiva la planta, o sea, no se va a cosechar nada. Eso lo puedo pagar yo por la cobertura complementaria. Esos son puntuales, no puede ser acá. Sería el 100%, ¿no? 50%. 90%. ¿Ya? Cuando hay 90% de pérdida de la producción, como complementario. ¿Ya? Es porque está perdiendo la capacidad productiva. No necesariamente también en la época de producción, por si acaso. ¿Qué pasa si ocurre un incendio acá? Como hace un momento le mostré la foto de la palta, está todavía en vegetativo. Se ha incendiado la palta, el olivo en vegetativo, algo que es inusual acá, pero por A o B exista. Lo pago esta extensión. ¿Por qué? Porque ya la planta también ha perdido la capacidad productiva. Se ha incendiado, no va a producir, por lo menos en esta campaña. Entonces, hay criterios que de antemano nosotros vamos a tener que tratar de exponerlos en su momento cuando realiza la evaluación correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señores colegas? ¿Está claro? Claro como el agua. Perfecto. Bueno, les agradezco más bien su participación. Eso sería todo pues en cuanto a la parte práctica. Hemos visto cultivos transitorios como también un cultivo. De antemano les estamos exponiendo incluso la metodología de evaluación de acuerdo a un manual de ajuste que el Ministerio ha diseñado. Bueno, gracias por su participación y pues bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Ya, muchas gracias. Hasta mañana en Caracas. Gracias.